¿Saben cuál es el problema de creerse el más listo de la clase? Que tarde o temprano te encuentras con alguien que no juega con tus mismas reglas. Mi nombre no importa, pero digamos que durante años me dediqué a un negocio muy lucrativo: la recuperación de deudas por métodos no convencionales. Básicamente, si le debías dinero a la gente equivocada, yo aparecía, te metía en mi furgoneta y no salías de ahí hasta que tu familia vendiera hasta el perro. Había hecho esto 50 veces. Tenía un sistema, una ruta de escape por carreteras secundarias, un sótano insonorizado en las afueras y cero empatía. Pero esa noche de martes, el objetivo era distinto. Mi jefe me dio una dirección cerca de los canales viejos, una zona donde el salitre se come el metal y la niebla parece pegamento. Es una mujer, me dijo por teléfono. No preguntes quién es. Solo súbela al coche y tráela al punto de entrega. La vi caminando cerca del borde del canal. Llovía a cántaros, de esas lluvias que te borran la visión. Llevaba un vestido blanco, largo, que arrastraba por el barro como si no le importara arruinarlo. Parecía frágil, desorientada. Dinero fácil, pensé. Me bajé de la furgoneta con el pasamontañas puesto. Me acerqué por la espalda. Le puse el trapo con cloroformo en la cara, y para mi sorpresa, no luchó. Se desplomó como un fardo de ropa vieja. Pero cuando la levanté para meterla en el maletero, algo me dio un escalofrío. Estaba helada. No fría de está lloviendo, sino fría como un trozo de carne que lleva 3 días en el congelador. Y pesaba como si sus huesos fueran de plomo. La tiré atrás, cerré el portón y arranqué. Todo listo, le dije a mi jefe por el manos libres. La tengo. Voy hacia la cabaña. El trayecto debía durar 40 minutos. Pero a los 10, el ambiente dentro de la furgoneta empezó a cambiar. El aire acondicionado, que estaba apagado, empezó a escupir un vaho blanco y espeso. El olor a cloroformo fue reemplazado por un aroma nauseabundo, a agua estancada y lirios podridos. Entonces escuché el primer golpe. ¡Bum! Venía del maletero. Un golpe seco, pesado, como si ella estuviera dando cabezazos contra el metal. Tranquila, preciosa, gruñí, tratando de sonar rudo. Si te portas bien, esto acabará pronto. Pero ella no gritó, déjame salir, ni pidió ayuda. Lo que escuché fue un sollozo, un sonido gutural que parecía rasgar el aire. Un llanto que no salía de la garganta, sino del mismo chasis de la furgoneta. ¡Ay, mis hijos! Me reí. Pensé que era una loca de algún culto o algo así. Tus hijos se han quedado atrás, nena. Ahora te toca pagar las deudas de tu marido. De repente la radio del coche se encendió sola. Solo había estática, pero entre el ruido blanco, una voz de niño empezó a contar. 1, 2, 3. Ya vamos a por ti. Frené en seco en mitad de la carretera forestal. La tensión era tan alta que sentía que me iba a estallar la cabeza. Agarré mi linterna y mi pistola. Bajé de la cabina y caminé hacia la parte trasera. Estaba furioso. Pensaba darle un par de golpes para que se callara. A veces la violencia es el único idioma que entiende esta gente. Abrí el maletero, de golpe. La furgoneta estaba vacía. No había mujer. No había rastro del barro de sus pies. Solo había agua. Un charco de agua negra que cubría todo el suelo del maletero. Y en medio del agua, flotando, 2 zapatos de niño pequeños y oxidados. Me quedé paralizado. Miré alrededor. Los árboles parecían cerrarse sobre mí. La niebla era tan espesa que no veía ni mis propias manos. ¿Dónde estás, maldita bruja?, grité, apuntando con la pistola a la nada.
Una mano con dedos largos, cuyas uñas se enterraron en mi piel con una fuerza que me hizo caer de rodillas. El dolor fue instantáneo y punzante, como si me clavaran 10 agujas de hielo. Me giré y la vi. No era una aparición borrosa. Estaba allí, a centímetros de mi cara. Su vestido blanco ahora estaba empapado en sangre oscura. No tenía ojos. Tenía 2 agujeros negros que supuraban barro. Su boca se abrió, desencajándose como la de una serpiente, revelando hileras de dientes afilados cubiertos de limo. «Tú robas hijos», siseó ella. Su aliento olía a muerte antigua. «Tú separas lo que el agua unió». Me lanzó contra un árbol con una facilidad aterradora. Mi hombro crujió. Sentí cómo la clavícula se partía en 2. Intenté disparar, pero el arma estaba llena de lodo. El percutor solo hizo un clic inútil. Aquí es donde el desarrollo se vuelve violento y el giro de guión te cambia la perspectiva. Ella se acercó a mí, me agarró de los pelos y me arrastró hacia la furgoneta. Pero no me metió en el maletero. Me obligó a mirar debajo del vehículo. Allí, enganchados en el eje de las ruedas, vi algo que me hizo vomitar. No eran restos de la mujer, eran restos de mi anterior trabajo. Hace 3 días, yo había secuestrado a un tipo que resultó ser un soplón. Lo metí en el maletero, pero durante el viaje el tipo entró en pánico. Logró abrir el pestillo de emergencia y saltó con el coche en marcha. Yo no me detuve. Pensé que se habría matado o que habría escapado por el bosque. Pero no, se había quedado enganchado. Lo había arrastrado durante 50 kilómetros sin darme cuenta. Lo que quedaba de él estaba allí, mezclado con la grasa y el metal. Él era mi hijo, dijo la mujer, señalando los restos. Balbuceé entre el dolor. Ese tipo tenía 40 años. No puede ser tu hijo. Sigamos. Todos los que mueren en la oscuridad, lejos del abrazo de una madre, pasan a ser míos, dijo ella, y su rostro empezó a transformarse. Ya no era la llorona de la leyenda. Era la cara de mi propia madre, la que yo había abandonado en un asilo barato hacía 10 años para no pagar sus facturas. El giro final fue el más doloroso. Ella no me mató allí mismo. Me metió en la furgoneta, pero esta vez el espacio era infinito. Ya no era una cabina de coche, era un pasillo interminable de agua negra. Estuve allí días, meses, años. El tiempo no existía. Solo escuchaba su llanto constante y el sonido de mis víctimas rascando las paredes de mi mente. Me desperté 3 días después, en un hospital. La policía me había encontrado desnudo, cubierto de lodo, y con las manos destrozadas de tanto rascar el asfalto. Me acusaron de secuestro y asesinato múltiple, porque, según el informe, cuando abrieron mi furgoneta, encontraron los restos de 12 personas que habían desaparecido en los últimos 5 años. Personas que yo creía haber entregado a mis jefes. Pero mis jefes nunca recibieron a nadie. La Llorona me había estado usando durante años. Ella no era una aparición nueva. Ella era mi socia. Ella me daba los objetivos. Ella me guiaba por las rutas seguras. Y ella se quedaba con las almas mientras yo me quedaba con el dinero. Solo que yo estaba tan ciego de codicia que no me di cuenta de que mi negocio era en realidad alimentar a un monstruo. Ahora estoy en una celda de máxima seguridad. No hay ventanas, pero el suelo siempre está húmedo. Cada noche escucho el agua correr por las tuberías. Y a veces, cuando el guardia pasa la ronda, veo que sus botas dejan huellas de barro fresco. Ella me está esperando. Me dejó vivo para que la culpa me madurara, como una fruta que se pudre antes de ser devorada. Porque en el mundo de los depredadores siempre hay un tiburón más grande. Y a veces, ese tiburón
Lleva un vestido blanco y no para de llorar. Relato número 2. Mi nombre es Hugo, y junto a mi hermano menor, Alex, nos dedicábamos al senderismo extremo. Éramos de esos tipos con cámaras GoPro en el pecho y rastreadores GPS de grado militar. Pensábamos que el bosque era nuestro patio de recreo. Ese fin de semana de octubre, nos internamos en una zona no marcada del mapa. Alex quería tomas de naturaleza virgen para su canal. El aire era frío, seco, de esos que te cortan los labios. Llevábamos 6 horas caminando cuando el GPS empezó a dar vueltas. Se volvió loco, dijo Alex, golpeando el aparato contra su palma. Marca que estamos a 500 metros bajo el nivel del mar. Imposible, estamos en una cresta, respondí. Pero entonces lo vimos, o mejor dicho, lo olimos. No era el olor a pino o tierra mojada. Era un olor dulce, denso, como fruta podrida mezclada con amoníaco. Y en mitad de un claro, vimos una cuna. Una cuna de madera vieja, blanca, con los barrotes astillados, balanceándose sola en un lugar donde no corría ni una gota de aire. «Esto es una broma de algún campista», susurró Alex, aunque su voz temblaba. Nos acercamos. Dentro de la cuna no había un bebé. Había una piedra tallada con forma de cráneo y envuelta en jirones de seda. Y al lado de la cuna, grabada en la corteza de un roble centenario, una palabra que nos heló la sangre: préstamelo. El desarrollo de la tarde fue una escalada de paranoia. Decidimos dar media vuelta, pero el bosque había cambiado. Los senderos que usamos para subir ya no estaban. En su lugar, solo había maleza espinosa que parecía cerrarse a nuestro paso. Empezamos a escuchar pasos, no de un animal, sino de alguien que caminaba descalzo sobre las hojas secas, manteniendo siempre la misma distancia. Crack, crack, crack. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó Alex, perdiendo los papeles. Nadie respondió con palabras. Pero desde la espesura llegó un sonido que me hizo orinarme un poco en los pantalones. Fue un sollozo, pero no era humano del todo. Sonaba como si una mujer estuviera intentando gritar bajo el agua. Una nota aguda que terminaba en un gorgoteo húmedo. ¡Ay! De repente, una figura cruzó el sendero a una velocidad imposible. Era alta, vestida con un camisón que se arrastraba por el barro, dejando una estela de humedad negra. No corría, se deslizaba como si el suelo fuera líquido. Alex, en un arranque de estupidez heroica, echó a correr tras ella con la cámara. «Es la poma de mi vida, Hugo. Mira eso». Lo perdí de vista en segundos. Corrí tras él, gritando su nombre, desgarrándome la ropa con las ramas que parecían garras. Lo encontré 10 minutos después, pero el escenario era una pesadilla física. Alex estaba en el suelo, boca arriba. La mujer estaba encima de él. No lo estaba matando, no de forma rápida. Le estaba metiendo los dedos en la boca, como si buscara algo en su garganta. El sonido era asqueroso, el crujir de los dientes de mi hermano, y los quejidos ahogados de dolor, mientras ella le hurgaba con sus dedos largos y grisáceos. «Suéltalo», le grité, dándole una patada en el costado, con mis botas de montaña. Sentí que pateaba un saco de piedras mojadas. Ella se giró. Su rostro, Dios, no tenía piel. Era solo una red de venas azules y carne expuesta que goteaba agua constantemente. Sus ojos eran 2 pozos de fango que parecían absorber la luz. Me lanzó una mirada de odio tan puro que caí de rodillas. Pero aquí es donde el giro de guión te cambia todo lo que crees saber sobre La Llorona. Ella no se abalanzó sobre mí. Se puso de pie. Soltó a Alex, que tosía sangre y trozos de encía, y señaló hacia la dirección
por la que habíamos venido. No soy yo, susurró ella. Su voz no era un fantasma, era la voz de una mujer real, pero con las cuerdas vocales destrozadas. Él viene, y él tiene hambre. ¿De qué hablas?, pregunté, ayudando a Alex a levantarse. El que puso la cuna, dijo ella, y por primera vez vi miedo en un espectro. Yo solo recojo lo que él deja. Yo lloro por ellos, porque él no les deja alma para gritar. Escuchamos un motor de camión viejo, rompiendo ramas. En mitad del bosque, donde no había caminos, apareció una pick-up oxidada. El conductor bajó. Era un hombre enorme, con un peto de cuero manchado y una máscara hecha con la piel de un ciervo. Llevaba una escopeta y una cadena con ganchos de carnicero. La Llorona no era el monstruo del bosque. Ella era el perro de presa. El hombre de la máscara le silbó como si fuera un animal amaestrado. Ella se encogió, emitiendo un gemido lastimero, y se arrastró hacia la parte trasera de la camioneta. «Buen trabajo, Llorona», dijo el hombre con una voz rasposa. «Me has traído 2 sanos». El giro final fue el más violento. Descubrimos que en esa reserva operaba una secta de caníbales que usaban la leyenda de la Llorona para atraer a investigadores de lo paranormal y senderistas. Habían capturado a una mujer años atrás, la habían torturado, le habían cortado la lengua y la habían entrenado para que vagara por el bosque, asustando a la gente hacia sus trampas. El poco elemento sobrenatural era que la mujer, de tanto dolor y locura, había desarrollado una conexión extraña con el entorno, volviéndose casi parte de la niebla. Alex y yo intentamos correr, pero el hombre disparó al aire. Si corren, los ganchos dolerán más. Si vienen quietos, serán rápidos para la cena. Vimos cómo la Llorona, la mujer secuestrada y transformada, nos miraba con una lágrima real rodando por su mejilla de carne viva. Ella quería advertirnos, pero su condicionamiento era más fuerte. Ella era la que lloraba por las víctimas antes de que el carnicero llegara. Relato número 3. Me llamo Marcos, y mi hijo Guille siempre fue un niño brillante. De esos que dibujan soles con caras felices y traen notas impecables. Pero todo cambió cuando lo cambiamos al Colegio San Judas, una estructura de ladrillo gris que parecía más una prisión que un centro educativo. Empezó con pequeñas cosas: un moretón en el brazo que se hizo jugando al fútbol, una mochila rota, luego el silencio. Guille dejó de comer, dejó de dibujar soles. Sus dibujos se volvieron oscuros, trazos negros, espirales que ocupaban toda la hoja, y una figura blanca, siempre al fondo, observando. «Guille, ¿qué es esto?», le pregunté una tarde mientras merendaba en silencio. «Es la señora del río, papá», susurró sin mirarme. «Dice que los niños malos tienen que aprender a nadar». Pensé que era una metáfora del acoso escolar que intuía. Fui al colegio. Hablé con la tutora, una mujer con cara de vinagre llamada señorita Estrada. Ella se encogió de hombros. «Cosas de niños, señor Marcos. Su hijo es muy sensible. Tiene que endurecerse». Esa respuesta me hirvió la sangre. Pero lo que no sabía era que el endurecimiento ya había empezado y no venía de los profesores. Una tarde, Guille no salió a la hora de siempre. El colegio estaba extrañamente silencioso. Los últimos rayos de sol golpeaban los cristales, creando sombras alargadas que parecían dedos intentando entrar por las aulas. Entré sin permiso. El pasillo olía a cera de suelo y a algo más, a humedad, a agua estancada. Llegué al aula 4B.
La puerta estaba entornada. Dentro, escuché risas crueles. 3 chicos, los típicos abusadores que se sienten reyes en un reino de hormigón, tenían a Guille acorralado contra la pizarra. Uno de ellos, un tal Santi, le sujetaba la cabeza, mientras otro intentaba meterle una esponja empapada en agua sucia, del cubo de la fregona en la boca. ¡Basta ya!, grité entrando de golpe. Los chicos se dispersaron como ratas, pero Guille no corrió hacia mí. Se quedó mirando fijamente la esquina del aula. Allí, junto al perchero de los abrigos, había un charco de agua que no debería estar ahí. Y de la pared, como si el cemento estuviera sudando, empezó a emerger ella. No era una mujer hermosa con un vestido vaporoso. Era una figura encorvada, con el pelo pegado a la cara por el fango. Llevaba un vestido de algodón rancio que goteaba sin parar. Su presencia enfriaba el aire hasta el punto de que mis pulmones dolían al respirar. ¿Quién ha hecho llorar a mi pequeño? La voz no venía del aire, venía de dentro de mi propio cráneo. Los 3 matones se quedaron paralizados. Santi, el líder, empezó a temblar tanto que se orinó encima. «Es un truco. Es el padre de Guille haciendo trucos», chilló el chico. Pero su voz se quebró cuando la mujer se deslizó hacia él. No caminaba. Se movía como si el suelo fuera agua profunda. Sus dedos, largos y azulados por el frío, se cerraron alrededor del cuello de Santi. El chico intentó gritar, pero de su boca solo salió un chorro de agua lodosa, llena de hojas muertas y pequeños insectos de río. Aquí es donde el desarrollo se vuelve violento y la atmósfera se rompe. La Llorona no lo mató de inmediato. Lo levantó en el aire. Escribe un relato original y distinto y apasionante. Muy largo de terror, con el estilo casual de más de 1000 palabras. Optimizado para narración en YouTube. Con pocos elementos sobrenaturales. Cada relato que escribas tiene que tener un inicio misterioso diferente. Un desarrollo tenso diferente. Y un giro de guión diferente. Con momentos algo violentos o incómodos. En el relato aparece la Llorona y va sobre mi prima y su futuro esposo. Esta es una de esas historias que te hacen replantearte a quién invitas a tu círculo íntimo. Porque a veces el amor no solo es ciego, sino que tiene un hambre que no pertenece a este mundo. Si tienes una boda cerca, o tu prima te acaba de presentar a su novio perfecto, escucha con atención. Puede que lo que veas en sus ojos no sea brillo, sino el reflejo de un agua estancada que lleva siglos esperando. Relato número 4. Claudia siempre fue el alma de la familia. Alegre, un poco ingenua, de esas que creen que todo el mundo es bueno hasta que se demuestre lo contrario. Cuando nos presentó a Julián, todos quedaron encantados. Yo no. Yo sentía algo en la boca del estómago cada vez que él me estrechaba la mano. Su piel siempre estaba demasiado fría. No fría de aire acondicionado, sino fría como un pescado que acaba de salir del hielo. «Estás paranoico, primo», me decía Claudia mientras me enseñaba el anillo de compromiso. «Mira este diamante, es una herencia de su familia. Dice que ha pasado de generación en generación». El anillo era una pieza de plata vieja, con una piedra que no brillaba con la luz, sino que parecía absorberla. Tenía grabados unos juncos y algo que parecían gotas de agua cayendo. Un diseño raro para una boda. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. El misterio empezó 2 semanas antes de la boda, cuando nos fuimos todos a una casa rural cerca de una zona de humedales para celebrar la despedida de solteros conjunta. Era un lugar precioso, pero rodeado de canales de riego
que los locales evitaban por la noche. No se acerquen al agua después del ocaso, nos advirtió el encargado de la finca, un hombre con la cara surcada de cicatrices. El aire se vuelve pesado, y los recuerdos flotan. Nos reímos, estábamos borrachos de felicidad y de vino caro. Pero esa primera noche, mientras todos dormían, escuché el sonido. Splash, splash, splat. Alguien caminaba por el pasillo de la casa con los pies empapados. Me asomé por la rendija de mi puerta y vi a Julián. Iba en pijama, pero estaba chorreando agua. Dejaba un rastro de lodo y algas en la alfombra persa. Entró en la habitación de Claudia, y antes de cerrar la puerta, escuché un susurro que me heló la sangre. Una voz de mujer, aguda y rota, que no venía de Julián, sino de dentro de la habitación. ¿Ya me traes el tributo? ¿Ya es hora de renovar la sangre? El desarrollo de la semana fue una escalada de tensión física y momentos muy incómodos. Claudia empezó a cambiar. Su piel, antes radiante, se volvió pálida, casi grisácea. Tenía ojeras profundas y empezó a usar bufandas incluso con el calor que hacía. Un día, mientras ella dormía la siesta, le quité la bufanda con cuidado. Lo que vi me hizo retroceder hasta chocar con la pared. No eran marcas de pasión. Eran hematomas con forma de dedos largos y finos que le rodeaban el cuello, y de los poros de su piel supuraba un líquido transparente que olía a agua de río podrida. Julián me cuida mucho, me dijo ella, cuando despertó y me vio allí, con una voz mecánica, carente de alma. Él dice que pronto seremos uno solo con la madre. Decidí encarar a Julián. Lo encontré en el muelle de madera que daba al canal principal. Estaba de espaldas, mirando el agua oscura. ¿Qué le estás haciendo a mi prima?, le grité, agarrando una pala de jardín que encontré por el camino. Él se giró lentamente. Su sonrisa ya no era perfecta. Sus labios estaban agrietados, y sus ojos, Dios, sus ojos eran dos pozos de alquitrán. Yo no le hago nada, Hugo, respondió con una calma que me dio ganas de vomitar. Es el linaje. Mi familia tiene un pacto. Para que nosotros seamos hermosos, exitosos y eternos, debemos traerle una novia a la que ella nunca pudo tener. ¿De qué hablas? Hablo de la que llora en la orilla, dijo él, señalando el agua. Mi tatarabuela no murió, Hugo, se transformó. Y cada 50 años, el hombre más joven de la familia debe casarse con una mujer pura, para que ella pueda alimentarse de su juventud y seguir protegiéndonos. Fue entonces cuando ocurrió el momento más violento. Julián se abalanzó sobre mí con una velocidad inhumana. Me golpeó en la cara y sentí cómo mi nariz estallaba. Me agarró del cuello y me hundió la cabeza en el agua del canal. Mientras intentaba respirar y solo tragaba lodo y lodo, vi una sombra blanca moviéndose bajo la superficie. Una mujer con el rostro deshecho, vestida de novia, que se acercaba a mí con las manos extendidas. Logré zafarme golpeándole los testículos con la rodilla. Salí del agua tosiendo y corrí hacia la casa para sacar a Claudia de allí. Pero el giro de guión me estaba esperando en la habitación. Entré gritando su nombre, pero Claudia no estaba asustada. Estaba frente al espejo, vistiéndose con el traje de novia. Pero no era el traje que ella había comprado. Era un vestido de encaje antiguo, amarillento, que goteaba agua constantemente. Vete, Hugo, me dijo ella. Pero su voz ya no era la de mi prima. Era una mezcla de miles de voces de mujeres sufriendo. Ya es tarde. El anillo ha hecho su trabajo. Me fijé en el anillo de compromiso. Ya no estaba en su dedo. Se había fusionado con su carne. La plata se había extendido por su mano como venas metálicas, y la piedra negra estaba incrustada en el centro de su palma.
latiendo como un corazón oscuro. El giro real, lo que me rompió la cabeza, fue darme cuenta de quién era Julián. Julián no era un hombre vivo que servía a un fantasma. Julián era el primer hijo que la Llorona original había tenido hace siglos. Él no envejecía, no moría. Su trabajo era buscar madres para que el espíritu de la Llorona tuviera un cuerpo físico donde habitar. Julián no se iba a casar con Claudia para vivir con ella. Se iba a casar con ella para que la Llorona poseyera su cuerpo y él pudiera tener a su madre de vuelta en la tierra, joven y hermosa, una vez más. «Es un monstruo, Claudia», le grité. «Te está usando como un envase». Julián entró en la habitación. Me miró con lástima. «No la estoy usando, Hugo. Le estoy dando la eternidad. ¿Quién quiere ser una simple humana cuando puede ser la reina del agua?» En un movimiento violento, Julián agarró a Claudia por el cabello y le obligó a mirar el espejo. La imagen de Claudia en el cristal empezó a derretirse. Vi cómo sus ojos se volvían negros y cómo su boca empezaba a coserse sola con hilos de agua. Claudia soltó un grito que se convirtió en el lamento más desgarrador que he escuchado en mi vida. ¡Ay, mis hijos! En ese momento, la casa entera empezó a temblar. El agua de los canales empezó a entrar por las ventanas, rompiendo los cristales. Era un tsunami de lodo y muerte. La fuerza del agua me arrastró fuera de la casa, lanzándome contra los árboles. Vi, a través de la ventana rota, cómo Julián abrazaba a esa criatura que ya no era mi prima, mientras ella lloraba lágrimas negras que inundaban la habitación. Cuando desperté al día siguiente, la casa estaba vacía. No había muebles, no había alfombras, no había rastro de la boda. La policía dijo que la finca llevaba abandonada 20 años. No encontraron registros de ningún Julián ni de ninguna reserva a nombre de mi familia. Mi prima Claudia fue declarada desaparecida. La familia cree que huyó con un estafador. Solo yo sé la verdad. A veces cuando visito a mi tía, la madre de Claudia, la encuentro llorando cerca del fregadero porque dice que el agua sale con un olor extraño. Y yo no tengo el valor de decirle que anoche, mientras pasaba por el canal de la ciudad, vi a una mujer vestida de novia caminando sobre el agua. Me miró a mí, levantó la mano donde el anillo de plata aún brillaba bajo su piel, y me lanzó un beso que olía a río y a despedida. Ella ya no es Claudia. Ella es la que espera al próximo novio perfecto para que la leyenda nunca muera. Relato número 5. Entré a trabajar en La Última Gota porque necesitaba el dinero y porque era la única cafetería en la ciudad que pagaba el triple por el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. El dueño, un tipo llamado Don Elías, que siempre llevaba las mangas de la camisa remangadas y olía a lejía industrial, me dio una sola instrucción extraña el primer día. Si escuchas a alguien llorar en el baño de mujeres, no entres. Pon el cartel de fuera de servicio, sube el volumen de la música ambiental y sobre todo, no mires por debajo de la puerta. Si el agua empieza a salir por debajo, usa el serrín que hay en el almacén. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, intentes consolarla. Me reí por dentro. Pensé que sería alguna tubería vieja que hacía ruidos raros, o que Don Elías era un místico de esos que abundan en los barrios antiguos. ¡Qué idiota fui! La cafetería estaba en una esquina olvidada, justo al lado de un canal de drenaje que siempre estaba seco, o eso creía yo. Durante las primeras semanas, el trabajo era aburrido. Algunos borrachos, algún estudiante desesperado y mucho silencio.
hasta que llegó el martes de la tercera semana. Eran las 3:15 de la madrugada. La niebla de la calle era tan espesa que no se veía el otro lado de la acera. De repente, escuché un sollozo. No era un llanto normal. Era un sonido húmedo, como si alguien estuviera intentando respirar a través de una esponja empapada. Venía del baño. Recordé la regla de don Elías, pero justo en ese momento, el agua empezó a brotar por debajo de la puerta del aseo. No era agua limpia, era un líquido oscuro, con trozos de vegetación podrida y un olor que te revolvía las tripas. Olor a río estancado y a hierro. Fui al almacén a por el serrín, pero cuando regresé, vi algo que me heló la sangre. Una mujer estaba sentada en la barra. No la había oído entrar. Llevaba un vestido de lino blanco, tan empapado que pesaba sobre la madera del taburete, dejando un charco que crecía por segundos. Su cabello negro le tapaba la cara, pero sus manos, Dios, sus manos eran garras pálidas, con las uñas desgarradas, como si hubiera estado arañando piedras en el fondo de un río. ¿Desea tomar algo?, pregunté, con la voz quebrada. Ella no respondió con palabras. Emitió un lamento que hizo que los vasos de cristal de la estantería vibraran hasta estallar. ¡Ay, mis hijos! El sonido fue tan violento que me caí hacia atrás, cortándome la palma de la mano con un trozo de cristal. El dolor fue agudo, pero lo que ocurrió después fue peor. La mujer olió mi sangre. Se giró lentamente y vi que no tenía ojos, solo dos cuencas profundas llenas de barro que goteaba sin parar. Aquí es donde la tensión se vuelve insoportable y el ambiente se vuelve asquerosamente físico. Don Elías salió de la cocina. No parecía asustado. Traía una jarra de leche humeante, pero el color del líquido era grisáceo. Se acercó a la mujer y le sirvió una taza de lo que él llamaba el café especial. «Tómalo, Elena. Tómalo y déjanos trabajar», dijo con una voz fría y profesional. La mujer agarró la taza y empezó a beber. El sonido era asqueroso, un crujido de dientes y un sorber pesado. Cuando terminó, se levantó y caminó hacia el baño, desapareciendo tras la puerta. El agua que inundaba el local se retiró instantáneamente, como si el suelo la hubiera succionado. «¿Qué demonios es eso, don Elías?», grité, apretando mi mano herida. El viejo me miró con una mezcla de lástima y amenaza. «Eso es la razón por la que este negocio funciona, muchacho. Ella es la Llorona, sí, pero no es un fantasma que vaga por los ríos buscando perdón. Es una adicta, y nosotros somos sus camellos». El giro de guión de esta historia es lo que me hizo perder el sueño para siempre. Don Elías no era un hombre normal. Su familia llevaba generaciones regentando cafeterías en lugares donde el agua se estancaba. Ellos habían descubierto algo atroz. La Llorona no busca a sus hijos para salvarlos. Los busca para alimentarlos. Pero como ellos ya no están, ella necesita un sustituto. Me llevó a la cocina. Allí, sobre la mesa de acero, vi lo que realmente se mezclaba con el café. No era leche gris. Eran cenizas humanas, mezcladas con agua del canal, y algo más. Trozos de ropa infantil vieja que hervían en una olla a presión. «Ella no se va porque nosotros le damos lo que quiere», explicó don Elías, mientras limpiaba su cuchillo de carnicero. «Le damos el sabor de lo que perdió. A cambio, ella bendice este lugar. ¿Crees que es casualidad que nunca nos hayan robado? ¿Que los inspectores de sanidad nunca pasen por aquí? Ella es nuestra seguridad, pero tiene un precio». El momento violento ocurrió cuando intenté salir corriendo. Don Elías me bloqueó la puerta con una agilidad que no pertenecía a un hombre de su edad. Me agarró del brazo herido
y apretó justo donde el cristal me había cortado. Necesitamos un ingrediente nuevo, Esteban. Ella se está cansando de las cenizas viejas. Quiere algo fresco. Quiere el dolor de alguien que aún tiene esperanza. Me arrastró hacia el baño de mujeres. Yo luchaba, le pateaba, pero era como intentar mover una estatua de granito. Abrió la puerta y la habitación ya no era un baño. Era un portal a un pantano infinito. El aire era gélido y las paredes chorreaban lodo. La Llorona estaba allí, esperándome. Pero no estaba sola. A su alrededor vi decenas de sombras pequeñas. Eran los hijos que ella había adoptado a lo largo de los años. Niños que habían desaparecido de la ciudad, de los que nadie hablaba. No estaban muertos del todo. Eran cascarones vacíos, grises, que se alimentaban de la misma mezcla que don Elías servía en la barra. «Don Elías, por favor», supliqué. «No te preocupes, muchacho. No vas a morir. Solo vas a ser el nuevo barista. Ella necesita a alguien joven que le prepare el café a su gusto. Alguien que entienda su llanto». Don Elías me empujó dentro. Pero antes de que la puerta se cerrara, ocurrió el giro final. La Llorona no me atacó. Se acercó a don Elías, que sonreía con suficiencia. Ella le puso una mano en el pecho, y de repente la sonrisa del viejo se transformó en una máscara de puro terror. La mujer no quería un nuevo barista. Quería al hombre que la había tenido domesticada y humillada durante décadas, sirviéndole sobras. Tú eres el padre», susurró ella. Su voz sonó como el crujir de la tierra abriéndose. «Tú sabías dónde estaban y no me lo dijiste». La Llorona hundió sus dedos en el pecho de don Elías. No hubo mucha sangre, solo un sonido de succión húmeda. Le arrancó el corazón, pero el corazón no era rojo. Era una piedra negra y fría. Se lo metió en la boca a don Elías y lo obligó a tragárselo. «Ahora tú llorarás», dijo ella. En un parpadeo, el pantano desapareció. Me encontré solo en el baño de la cafetería. Eran las 6 de la mañana, y la luz del sol empezaba a entrar por las ventanas. Don Elías ya no estaba. En su lugar, en el centro del local, había una nueva máquina de café, hecha de un metal oscuro y brillante, que parecía respirar. He seguido trabajando en la cafetería, no porque quiera, sino porque no puedo salir. Cada vez que intento cruzar la puerta, el suelo se convierte en agua, y siento una mano fría que me tira hacia atrás. Ahora soy yo el que prepara el café. El ingrediente secreto ya no son cenizas. Es el sudor frío de don Elías, que vive atrapado dentro de la máquina de café, gritando en silencio cada vez que presiono el botón para servir una taza. Los clientes dicen que es el mejor café de la ciudad. Dicen que tiene un sabor nostálgico, algo que les recuerda a su infancia, a algo perdido. Yo solo les sonrío y les cobro. Pero a veces, cuando un cliente es especialmente grosero, o trata mal a alguien más débil, espero a que se vaya y le pregunto a la mujer que vive en el baño: ¿tienes hambre hoy, Elena? Y ella, desde la oscuridad, siempre responde con el mismo sollozo. Relato número 6. Todo empezó a las 11:45 de la noche. Yo volvía de una cena de empresa, un poco cansado, con ganas de llegar a mi cama. La carretera estaba desierta, envuelta en esa bruma húmeda que sube del pantano, y que hace que las luces del tablero parezcan lo único real en el mundo. De repente, aparecieron unos faros. Eran unos faros amarillentos, mortecinos, de un modelo antiguo. Aparecieron de la nada. Juro que un segundo antes, el asfalto estaba vacío. Al principio no le di importancia, pero después de 10 minutos haciendo giros aleatorios para ver si me seguía, el sudor empezó a perlarme la frente. El coche,
una especie de furgoneta blanca descolorida y oxidada, no se separaba. «Venga, hombre, pásame de una vez», mascullé, acelerando a 120. La furgoneta aceleró también. Sus luces no parpadeaban, simplemente estaban ahí, fijas, como dos ojos enfermos clavados en mi nuca. Intenté lo que cualquiera haría, frenar de golpe para asustarlo. Fue una estupidez. Cuando pisé el freno, escuché un chirrido de neumáticos que no venía de atrás, sino de dentro de mi propio coche. Un sonido metálico, estridente, como si alguien estuviera limando mi chasis con los dientes. El desarrollo de la persecución se volvió una tortura psicológica. La carretera empezó a estirarse de forma imposible. Llevaba 20 minutos conduciendo por un tramo que normalmente se cruza en 5. El GPS de mi móvil se volvió loco. La flecha daba vueltas sobre un fondo negro, y la voz de Google Maps empezó a sonar distorsionada, como si estuviera hablando bajo el agua. Gire a la derecha, en el río de las lágrimas. ¡Qué narices! Apagué el móvil, con el corazón martilleando mis costillas. Entonces, la furgoneta me dio el primer golpe. ¡Bum! Fue un impacto seco. Mi coche derrapó. Casi pierdo el control. Pero lo violento no fue el choque. Fue lo que vi por el espejo interior cuando la furgoneta se pegó al cristal. El conductor no era un hombre. Era una masa de ropa blanca empapada que ocupaba todo el asiento. No tenía manos en el volante. El volante giraba solo, envuelto en jirones de tela húmeda que goteaban sobre el salpicadero. Y entonces el grito. No vino de la furgoneta. El grito salió por los altavoces de mi radio, que se encendió a todo volumen. Era un lamento que te perforaba los tímpanos. Una nota agudísima que hizo que el parabrisas empezara a agrietarse. ¡Ay, mis hijos! Entré en pánico. Empecé a conducir de forma errática, subiéndome al arcén, esquivando árboles que aparecían entre la niebla como dedos de gigante. La furgoneta no me soltaba. Cada vez que me golpeaba, mi coche se llenaba de un olor asfixiante, a agua estancada y lirios podridos. Empezó a entrar agua por los conductos del aire acondicionado. Un agua tibia, espesa, que me mojaba los pies. «¡Déjame en paz!», grité, llorando de puro terror. Decidí jugármela. Había un desvío hacia un camino de tierra que llevaba a una antigua cantera. Pensé que al ser un terreno difícil, la furgoneta volcaría o se quedaría atrapada. Derrapé hacia el camino, levantando una nube de polvo y barro. Pero el giro de guión, lo que me hizo darme cuenta de que estaba condenado, ocurrió cuando llegué al final del camino. No había cantera. Había un puente cortado que terminaba directamente en el pantano. Frené a milímetros del borde. La furgoneta se detuvo justo detrás de mí, bloqueándome la salida. Estaba atrapado entre el metal oxidado y el agua negra. Me bajé del coche con una llave inglesa, dispuesto a morir matando. Me acerqué a la furgoneta, gritando como un loco. La puerta del conductor se abrió con un quejido metálico. No había nadie. La cabina estaba inundada hasta la mitad. El asiento estaba cubierto de algas y el volante era de hueso pulido. En el asiento del copiloto vi algo que me revolvió las tripas. 2 sillitas de bebé, vacías, pero con los cinturones abrochados y empapados en un lodo que aún burbujeaba. Sentí una mano helada en mi hombro. Me giré y la vi. Era ella, la Llorona. Pero no era la mujer de los cuentos. Era una entidad de puro dolor físico. Su rostro era una herida abierta de la que brotaba agua sin parar. Sus ojos habían sido sustituidos por 2 perlas blancas y ciegas. «Tú los viste», susurró. Su aliento olía a muerte antigua. «Tú pasaste por el puente hace 5 años y no te detuviste». El giro real me golpeó más fuerte que cualquier choque.
Recordé. Hace 5 años, en esta misma variante, hubo un accidente. Una furgoneta blanca se salió de la carretera y cayó al pantano. Yo iba detrás. Vi las luces traseras hundirse en el agua. Pero yo tenía una reunión importante. Estaba asustado. Y pensé, alguien más llamará a emergencias. No me detuve. Seguí conduciendo. Al día siguiente, las noticias dijeron que una madre y sus 2 hijos habían muerto ahogados porque nadie avisó a tiempo. No fue mi culpa, balbuceé. El silencio es una cadena, dijo ella, y su voz se convirtió en el llanto de 1000 niños. Ahora tú llevarás el coche. Lo que pasó a continuación fue de una violencia incómoda. Ella no me mató. Me agarró de la cabeza y me estampó contra la ventana de mi propio coche hasta que el cristal se rompió. Me metió dentro de su furgoneta oxidada, en el asiento del conductor. Sentí como mis manos empezaban a fusionarse con el volante de hueso. Mi piel se volvió gris y el agua empezó a llenar mis pulmones. Pero no morí. No me dejaba morir. Busca a los que no se detienen, ordenó ella, sentándose detrás de mí. Busca a los que miran hacia otro lado. El giro final es el que me tiene escribiendo esto desde un lugar que no tiene coordenadas. La furgoneta no es un vehículo físico. Es una trampa. Ahora soy yo el que conduce por la variante 4 todas las noches. Soy yo el que se pone detrás de los coches de gente que, como yo hace años, va demasiado deprisa, demasiado egoísta para preocuparse por los demás. Si vas por esa carretera y ves unos faros amarillentos en tu espejo, no intentes huir. Si te detienes y pides perdón, quizás ella te deje pasar. Pero si aceleras, si intentas ignorarnos, yo te daré el golpe. Y entonces sentirás el agua fría en tus pies, el olor a lirios en tu nariz, y comprenderás que en esta carretera el motor nunca se apaga hasta que has pagado tu deuda. Sigo conduciendo. Llevo 1000 años, o quizás 5 minutos al volante. Solo sé que cada vez que veo a alguien mirar por el retrovisor con esa cara de superioridad, mi mano de hueso aprieta el volante y el llanto de la mujer que llevo detrás me da la señal. Así que, amigo, ¿por qué vas tan rápido? ¿Acaso tienes algo más importante que hacer que salvar tu alma? Relato número 7. Todo empezó a las 11:45 de la noche. Yo volvía de una cena de empresa, un poco cansado, con ganas de llegar a mi cama. La carretera estaba desierta, envuelta en esa bruma húmeda que sube del pantano, y que hace que las luces del tablero parezcan lo único real en el mundo. De repente, aparecieron unos faros. Eran unos faros amarillentos, mortecinos, de un modelo antiguo. Aparecieron de la nada. Juro que un segundo antes el asfalto estaba vacío. Al principio no le di importancia, pero después de 10 minutos haciendo giros aleatorios para ver si me seguía, el sudor empezó a perlarme la frente. El coche, una especie de furgoneta blanca descolorida y oxidada, no se separaba. «Venga, hombre, pásame de una vez», mascullé, acelerando a 120. La furgoneta aceleró también. Sus luces no parpadeaban, simplemente estaban ahí, fijas, como 2 ojos enfermos clavados en mi nuca. Intenté lo que cualquiera haría, frenar de golpe para asustarlo. Fue una estupidez. Cuando pisé el freno, escuché un chirrido de neumáticos que no venía de atrás, sino de dentro de mi propio coche. Un sonido metálico, estridente, como si alguien estuviera limando mi chasis con los dientes. El desarrollo de la persecución se volvió una tortura psicológica. La carretera empezó a estirarse de forma imposible. Llevaba 20 minutos conduciendo por un tramo que normalmente se cruza en 5.
El GPS de mi móvil se volvió loco. La flecha daba vueltas sobre un fondo negro, y la voz de Google Maps empezó a sonar distorsionada, como si estuviera hablando bajo el agua. Gire a la derecha en el río de las lágrimas. ¡Qué narices! Apagué el móvil, con el corazón martillando mis costillas. Entonces, la furgoneta me dio el primer golpe. ¡Boom! Fue un impacto seco. Mi coche derrapó. Casi pierdo el control. Pero lo violento no fue el choque. Fue lo que vi por el espejo interior cuando la furgoneta se pegó al cristal. El conductor no era un hombre. Era una masa de ropa blanca empapada que ocupaba todo el asiento. No tenía manos en el volante. El volante giraba solo, envuelto en jirones de tela húmeda que goteaban sobre el salpicadero. Y entonces, el grito. No vino de la furgoneta. El grito salió por los altavoces de mi radio, que se encendió a todo volumen. Era un lamento que te perforaba los tímpanos, una nota agudísima que hizo que el parabrisas empezara a agrietarse. ¡Ay, mis hijos! Entré en pánico. Empecé a conducir de forma errática, subiéndome al arcén, esquivando árboles que aparecían entre la niebla como dedos de gigante. La furgoneta no me soltaba. Cada vez que me golpeaba, mi coche se llenaba de un olor asfixiante a agua estancada y lirios podridos. Empezó a entrar agua por los conductos del aire acondicionado. Un agua tibia, espesa, que me mojaba los pies. «Déjame en paz», grité, llorando de puro terror. Decidí jugármela. Había un desvío hacia un camino de tierra que llevaba a una antigua cantera. Pensé que al ser un terreno difícil, la furgoneta volcaría o se quedaría atrapada. Derrapé hacia el camino, levantando una nube de polvo y barro. Pero el giro de guión, lo que me hizo darme cuenta de que estaba condenado, ocurrió cuando llegué al final del camino. No había cantera. Había un puente cortado que terminaba directamente en el pantano. Frené a milímetros del borde. La furgoneta se detuvo justo detrás de mí, bloqueándome la salida. Estaba atrapado entre el metal oxidado y el agua negra. Me bajé del coche con una llave inglesa, dispuesto a morir matando. Me acerqué a la furgoneta, gritando como un loco. La puerta del conductor se abrió con un quejido metálico. No había nadie. La cabina estaba inundada hasta la mitad. El asiento estaba cubierto de algas y el volante era de hueso pulido. En el asiento del copiloto vi algo que me revolvió las tripas. 2 sillitas de bebé, vacías, pero con los cinturones abrochados y empapados en un lodo que aún burbujeaba. Sentí una mano helada en mi hombro. Me giré y la vi. Era ella, la Llorona. Pero no era la mujer de los cuentos. Era una entidad de puro dolor físico. Su rostro era una herida abierta de la que brotaba agua sin parar. Sus ojos habían sido sustituidos por 2 perlas blancas y ciegas. «Tú los viste», susurró. Su aliento olía a muerte antigua. «Tú pasaste por el puente hace 5 años y no te detuviste». El giro real me golpeó más fuerte que cualquier choque. Recordé. Hace 5 años, en esta misma variante, hubo un accidente. Una furgoneta blanca se salió de la carretera y cayó al pantano. Yo iba detrás. Vi las luces traseras hundirse en el agua, pero yo tenía una reunión importante. Estaba asustado y pensé, alguien más llamará a emergencias. No me detuve. Seguí conduciendo. Al día siguiente, las noticias dijeron que una madre y sus 2 hijos habían muerto ahogados porque nadie avisó a tiempo. No fue mi culpa, balbuceé. El silencio es una cadena, dijo ella, y su voz se convirtió en el llanto de 1000 niños. Ahora tú llevarás el coche. Lo que pasó a continuación fue de una violencia incómoda. Ella no me mató. Me agarró de la cabeza y me estampó contra la ventana de mi propio coche,
hasta que el cristal se rompió. Me metió dentro de su furgoneta oxidada, en el asiento del conductor. Sentí cómo mis manos empezaban a fusionarse con el volante de hueso. Mi piel se volvió gris, y el agua empezó a llenar mis pulmones. Pero no morí. No me dejaba morir. Busca a los que no se detienen, ordenó ella, sentándose detrás de mí. Busca a los que miran hacia otro lado. El giro final es el que me tiene escribiendo esto desde un lugar que no tiene coordenadas. La furgoneta no es un vehículo físico, es una trampa. Ahora soy yo el que conduce por la variante 4 todas las noches. Soy yo el que se pone detrás de los coches de gente que, como yo hace años, va demasiado deprisa, demasiado egoísta para preocuparse por los demás. Si vas por esa carretera y ves unos faros amarillentos en tu espejo, no intentes huir. Si te detienes y pides perdón, quizás ella te deje pasar. Pero si aceleras, si intentas ignorarnos, yo te daré el golpe. Y entonces sentirás el agua fría en tus pies, el olor a lirios en tu nariz, y comprenderás que, en esta carretera, el motor nunca se apaga hasta que has pagado tu deuda. Sigo conduciendo. Llevo 1000 años, o quizás 5 minutos al volante. Solo sé que cada vez que veo a alguien mirar por el retrovisor con esa cara de superioridad, mi mano de hueso aprieta el volante, y el llanto de la mujer que llevo detrás me da la señal. Así que, amigo, ¿por qué vas tan rápido? ¿Acaso tienes algo más importante que hacer que salvar tu alma?